Buenas noches. Buenas noches. Nosotros somos el grupo número 1. Nuestro grupo está conformado por Aranza Martínez, Eva Raad y Edgar Arteaga. El primer tema para iniciar este ciclo de exposiciones referentes a la materia, vamos a empezarlo con las diferencias entre la investigación de campo y la investigación documental. Ahora bien, en la investigación documental es un tema que debemos recordar, que debemos refrescar, pero que ya vimos el semestre pasado y que puede servir como punto de partida para entender en unos primeros rangos a qué nos estamos refiriendo. Nuestro objetivo con esta exposición es presentar las diferencias, pero es importante comenzar con qué es la investigación documental, qué es la investigación de campo, cómo se estructuran estas y, por supuesto, finalizar con cuáles son las diferencias entre cada uno de estos tipos de investigación. Podemos pasar a la siguiente lámina, en donde lo primero que encontramos es la investigación documental. La investigación documental, como lo dice Garza, es la técnica que se enfoca en la utilización de recursos impresos, manuscritos, sonoros y gráficos, los cuales se emplean básicamente como fuente de información. ¿Qué nos quiere decir el autor con esto? El autor nos habla de que nosotros nos vamos a delimitar a aquellos hechos, aquellos acontecimientos o aquella información que los autores de los cuales nosotros vamos a hacer referencia en nuestra investigación han hablado. Es decir, que la fuente de información de la que yo voy a extraer lo que voy a colocar en mi investigación documental es la opinión, es el criterio de personalidades, expertos en la materia que han hecho escritos, impresos, digitales, sobre la materia. Ahora bien, pasamos a la siguiente lámina. Nosotros quisimos colocarle un ejemplo y como este punto de la exposición me corresponde a mí, yo quise tomar de ejemplo mi caso de tipo de investigación documental que realicé el semestre pasado. Mi ejemplo, que pueden ver en la diapositiva, fue el estudiar la Revolución Cubana en un periodo de 10 años, en la primera fase, en la fase temprana. ¿Por qué quiero traer esto como ejemplo y por qué nos pareció pertinente colocar? Porque este tema nos puede servir para explicar que en este caso nosotros no vamos a hacer análisis, nosotros no vamos a hacer investigaciones en cuanto a los hechos y los recursos que nos permitan eso. En este caso, yo me enfoqué en buscar, en conseguir toda la información que tienen autores y expertos en la materia sobre la Revolución Cubana. Datos históricos, datos económicos, datos políticos que se dieron en ese momento y en ese periodo. Es decir, nosotros en ese tipo de investigación lo que íbamos a hacer es recabar información sobre esto, por lo menos en mi caso, que era un hecho histórico, no hay ningún tipo de análisis que yo pueda hacer en cuanto a los hechos. Los hechos fueron los que se dieron y yo, a través de un autor o a través de expertos, veo de qué están hablando. En la siguiente diapositiva, nosotros podemos ver cuál es la estructura que tiene una investigación documental. Y esta fue la estructura que nosotros utilizamos en el semestre pasado, en nuestra materia, para llevar a cabo nuestra investigación documental de carácter descriptivo. Ahora bien, ¿cómo inicia nuestra investigación documental? Lo primero, nuestra portada. En segundo lugar, un índice que es el indicativo de en qué páginas encontramos cada uno de los puntos que estamos tratando. Luego tenemos un resumen, que es una síntesis de lo que se va a decir, lo que se va a desarrollar dentro de la investigación. ¿Cuándo comienza lo verdaderamente importante? En el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. En el capítulo 1, nosotros nos enfocamos en la explicación de planteamiento del problema, es decir, ¿qué estoy investigando? ¿Qué quiero obtener con eso?
Y esto, por supuesto, nos lleva a un objetivo general, unos objetivos específicos y una justificación. En este caso, nosotros teníamos como indicación dentro de la materia elegir uno de los temas que se dieran dentro de nuestras materias, y en este caso elegí lo que fue la Revolución Cubana en ese periodo. ¿Dónde realmente está la importancia y la relevancia de nuestra investigación en el semestre pasado y donde se va a ahondar al final de nuestra exposición? En el capítulo 2, que nos habla de los antecedentes del hecho, el ejemplo es la Revolución Cubana, los fundamentos teóricos y una definición de términos. En este capítulo 2 es donde nosotros estamos desarrollando nuestra investigación documental. El núcleo de una investigación documental lo podemos ver en el capítulo 2, donde nosotros vamos a desglosar toda la información que nosotros hemos recabado y que va a los materiales bibliográficos sobre el tema al que nosotros nos referimos. En la siguiente diapositiva podemos encontrar que como parte de la estructura de una investigación documental tenemos el capítulo 3, que es el marco metodológico. Ahora bien, yo voy a dar unas definiciones fundamentadas en autores de la materia sobre esto. ¿Por qué es importante y por qué es importante esto y darle una definición? Primero, porque es un capítulo que nosotros no desarrollamos en la investigación documental, porque nosotros no hacemos análisis de la situación, no hacemos diseño de investigación, no hacemos una muestra para obtener resultados y analizar los resultados. Pero sí nosotros buscamos y logramos definir esto. Lo primero que lleva el capítulo 3 en el marco metodológico es los tipos de investigación. Los tipos de investigación, según Arias, consiste en la caracterización de un hecho o fenómeno y cómo establecer su estructura o comportamiento. En este caso, nosotros vamos a emplear una estrategia. Nosotros vamos a elegir dentro del abanico de posibilidades que nos presenta una investigación cuál es el método que vamos a utilizar para obtener los resultados. Esto, por supuesto, nos lleva a un diseño de la investigación, que es el siguiente punto, que no es más que el plan global de investigación que integra de un modo coherente y adecuado técnicas recogidas de datos a utilizar y análisis previstos y objetivos. Nosotros en este caso vamos a presentar dentro del trabajo cuál es el método que vamos a utilizar, pero sobre todo cómo lo vamos a desarrollar. El siguiente punto que tiene el capítulo 3 son las técnicas de recolección de datos. Es todo ese abanico que se nos presenta. Y en palabras de Arias, son las distintas formas o maneras de obtener la información. A través de encuestas, a través de entrevistas o a través de cualquier otro método que nos permita a nosotros llevar efectivamente a cabo lo que nosotros hemos diseñado. Y por último, analizar esos resultados. Lo fundamental dentro de esto es el análisis de los resultados, que luego nos lleva a unas conclusiones y, por supuesto, las bibliografías. Con esto nosotros culminamos lo que sería la estructura de la investigación documental, la importancia de la investigación documental y lo que pudiese ser la introducción a este tema. Ahora mi compañera Aranza les va a explicar todo lo referente a la investigación de campo. Buen día, profesora. Para continuar con la línea de la presentación, yo me voy a encargar de presentar el panorama respecto a la investigación de campo. Este es un proceso que se fundamenta en el método científico, que es el que nos permite obtener resultados nuevos o información nueva para un hecho que ya se está presentando en la sociedad. Todo este proceso se tiene que manejar de manera muy minuciosa, ya que estos resultados van a ser la base para poder desarrollar oportunidades, soluciones o escenarios nuevos para los problemas que se están presentando. En la siguiente diapositiva voy a presentar de forma más específica qué es el método científico.
Como lo dice su nombre, este es propio del estudio de las ciencias, específicamente las ciencias puras, es decir, las que pueden ser más exactas. El método científico se concibe o se maneja a través de métodos muy minuciosos, rigurosos, se podría decir estrictos, ya que es necesario tener muchísima certeza respecto a los resultados. Por eso se dice que el método científico y su aplicación en la investigación de campo es la forma más idónea para obtener resultados objetivos respecto a una situación que se pueda presentar en el ámbito social. En el mundo de la investigación de campo existen muchas formas en las cuales se puede presentar, y esto lo vemos en la siguiente diapositiva, comenzando con el método de la observación, que es el básico y que todos lo practicamos prácticamente a diario, y este se materializa a través de los sentidos, como puede ser la vista, el tacto, la audición, ya que se encarga de visualizar las características o las situaciones que se pueden presentar en un sujeto o hecho de la sociedad. Luego viene el estudio de casos. En este momento no nos centramos necesariamente en un individuo, sino en un ente social, en una situación específica de la sociedad, que nos permite recolectar información esencial del mismo y poder generar una segmentación de las particularidades de cada uno. Luego, en la siguiente diapositiva, tenemos el estudio de los grupos, que aquí tomamos un cúmulo de sujetos sociales y se evalúan las características que los representan, ya sea características físicas, características psicológicas, la temporalidad que pueden presentar ellos a lo largo del tiempo, tomar toda esta información y generar un resultado único respecto a dicho grupo. Luego tenemos el estudio institucional, que es el que se encarga de forma interna o externa de evaluar las condiciones, las características, los modos o las formas en las que se puede manejar una institución, entendiendo que no es solamente lo que podemos conocer normalmente como una institución pública, una universidad, un ministerio, sino también las instituciones de la sociedad, como por ejemplo la familia, ya que cada una de estas tiene un impacto diferente en los hechos que se puedan presentar en la sociedad. Por último, tenemos el estudio experimental y las escalas. El estudio experimental es el que va más de la mano con el método científico, ya que se encarga de forma matemática, cuantificando los valores, las condiciones, las proporciones de cualquier característica que pueda presentar algún sujeto u hecho que se presente en la sociedad. Se podría decir la traducción matemática de los valores de la información que nosotros recibimos al realizar dicho estudio. Y por último, la escala, que va más enfocada a las emociones, los sentimientos, el estado de ánimo que pueda tener una persona, un grupo de personas, o lo que pueda expresar una situación en específico. Ahora le paso la palabra a mi compañera Eva, que se va a encargar de explicar las diferencias entre cada uno de estos métodos de investigación.